If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. En el 2023, David Grusch, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y exagente de inteligencia, testificó ante una audiencia en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos y aseguró que el gobierno federal de Estados Unidos cuenta con un programa de recuperación de ovnis o UAPs, como ahora los conocen. Un programa que es altamente secreto y que está además en posesión de naves espaciales no humanas junto con sus pilotos fallecidos. Grusch, entre muchas otras cosas, afirmó haber visto unos documentos que especificaban que el gobierno de Benito Mussolini recuperó una nave espacial no humana en 1993 y que el Vaticano se la vendió a los Estados Unidos en 1944. La NASA dice que no es cierto, pero todos sabemos que la NASA es una de las agencias más mentirosas del mundo que nos ocultan la verdad. Pero la verdad eventualmente sale a la luz y cada día poco a poco alrededor del mundo salen evidencias de ovnis. En mis tiempos era muy difícil capturar evidencias, simplemente te pasaba el objeto y lo contemplabas solamente. En el mejor de los casos lo veías tú solo y si te iba bien te acompañaba algún amigo o familiar. Antes, en la década de los 90, era algo que simplemente se quedaba como una anécdota de algo raro. Hoy en día es algo muy serio y me da gusto. La cábala ya describía a estos seres milenios antes de que la ciencia siquiera se atreviera a dar alguna opinión. La cábala dice que los seres que están detrás de estas naves viven en el centro de la Tierra, concretamente en un lugar llamado Arca, lugar donde aún viven los descendientes de Caín. La cábala también menciona varios mundos, 10 dimensiones concretamente, que es de donde estos seres también proceden. Es decir, que según la cábala, estos seres son interdimensionales e intraterrenos. Estos demonios nos ofrecen la tecnología, adorar a la tecnología. La humanidad ahora está en una era asombrosa y el día de hoy compartiremos 5 metrajes recientes de ovnis. Estos metrajes son material fresco del 2024 de hace unos días. Agradecemos por enviarnos sus videos a nuestra cuenta de Twitter. En la descripción te dejaré el link de mi cuenta de X para que me mandes tus videos y tus experiencias. Un grupo de amigos el pasado mes de junio en Canadá se encontraban a la orilla del lago echándose unas chelas cuando de pronto vieron estas misteriosas luces naranja. Al principio, cuando vi el video, yo creía que eran luces de bengala, pero las bengalas no se comportan de esa manera. Aparte, la reacción de quien graba me parece de lo más natural. Se le escucha sorprendido. Towards, I guess that must be, is that Towers B? Look, there's another one there. Look at, what the is that? Yo, I think we're seeing some aliens. For real. Video. We're looking at something here. I don't know what that is. Is that a plane or what is that? We're on the North Shore. We're trying to figure out what that is. I'm trying to record it here. Este video es de los videos más asombrosos que he visto con respecto al fenómeno ovni en este 2024. ¿Qué opinas? Quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Canadá ha sido escenario de varios avistamientos muy interesantes. Si alguien tiene más contexto de este asombroso video, les agradecería mucho que me lo hagas saber con un comentario. Este avistamiento lo reportaron en Mérida, México, mi país, que es un lugar privilegiado para el avistamiento de ovnis. Personalmente he visto varios a lo largo de mi vida y algunas veces me ha tocado ver ovnis alrededor del volcán Popocatépetl.
Este video me parece terrorífico y muy interesante también, es del mes de junio. También en junio, en los Estados Unidos, un testigo graba desde su celular estas misteriosas luces blancas en el cielo. Hoy en día cualquiera puede grabar la evidencia de estas cosas, se hace viral y a estas alturas no sé si siempre haya sido lo mismo, es decir, que estas cosas siempre hayan estado volando ahí frente a nuestros ojos todo este tiempo y justo ahora en esta era tecnológica que contamos con los recursos, que muy seguramente muchos de nuestros recursos habrán sido ideas de ellos, pues ahora nos damos cuenta de que no estamos solos. Nah, bro, that's crazy. Did you see that? Don't get abducted. What the hell, bro? There's no way. Dude. Este video es de junio del 2024 en Milán, Italia. Un testigo capta estas extrañas luces en el cielo. Afortunadamente llevaba su celular bien cargado para grabar esta cosa. También en junio del 2024, un testigo desde un vuelo comercial graba esta evidencia de lo que parece ser una flotilla de objetos voladores. Lo siniestro del asunto es que al parecer estas cosas llevan tripulantes no humanos, seres orgánicos sin alma, nanotecnología e inteligencia artificial fusionados, tecnología que no imaginamos, y los que saben de esto dicen que son seres orgánicos sin alma, que intercambian tecnología extraterrestre a cambio de humanos para hacer sus investigaciones. Hay algunas personas que aseguran que nos secuestran y nos abducen porque ellos quieren nuestra alma. ¿Para qué quieren nuestra alma? Quieren hacer almas en sus laboratorios, pero hasta la fecha ni con toda su tecnología no han podido hacer un alma en el laboratorio. Sé que suena escalofriante, pero esta es una de esas teorías que yo creo que vale la pena darle un vistazo. Y es precisamente a donde mis investigaciones personales me han llevado por años. Estos seres no tienen alma, por lo tanto no están conectados con la fuente, así que mueren. El ser humano no muere porque nuestra alma está ligada a la fuente, está ligada a Dios, está ligada a la eternidad. Nosotros no morimos, ellos sí, y en eso consiste sus investigaciones, quieren ser eternos. El fenómeno OVNI ha cambiado gracias a David Grusch y ahora todo está más abierto y nos irán desclasificando la información poco a poco. Quizás para el 2029 ya tendremos la mitad de la verdad desclasificada a través de los medios oficiales, ya que si la revelan de tajo, la mayoría de la gente no lo podría soportar. ¿Se imaginan? El cristianismo, el catolicismo dejarían de existir, así como muchas religiones. Muchas nuevas religiones aparecerían y llevarían al ser humano a un estado total de veneración por estos seres que lo único que buscan aparentemente es nuestra destrucción. No son buenos, a eso me han llevado mis investigaciones. Sea lo que sea, mis amigos, no tienen buenas intenciones con nosotros, son malos y quieren ser eternos. David Charles Grusch fue un oficial de combate condecorado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la guerra de Afganistán y es un veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y de la Oficina Nacional de Reconocimiento. Del 2019 al 2021 fue el representante de la NRO ante el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados. David Grusch no es una persona cualquiera, lo repito, es el medio por el cual el gobierno ha decidido filtrar de poco a poco la verdad en la medida de su conveniencia, porque es obvio que el conocimiento es poder y jamás nos revelarán toda la verdad. Lo harán a cuentagotas y dirán lo conveniente a sus intereses. Nosotros solamente somos su granja, recuérdenlo, y no hay manera de escapar. Solamente mediante el altruismo, que es lo contrario al egoísmo, podemos liberarnos de esta prisión. Ayudó a redactar la Ley de Autorización en Defensa Nacional de 2023, que contiene cláusulas para dar parte sobre ovnis, influyendo en la protección de los informantes y exoneraciones ante órdenes y acuerdos de no divulgación desde el 2023. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
El video completo lo puedes encontrar en YouTube, yo te presenté solamente un fragmento y me parece de lo más interesante. Grouch habló de un programa secreto de varias décadas por el Pentágono y afirmó que los UAPs habían causado lesiones a varios de sus colegas. Estas cosas ya han lastimado a gente, ya han lastimado a personas, mis amigos. Grouch aseguró que entrevistó a varios individuos que recuperaron biologías no humanas de los sitios de los UAPs. Además, agregó que prefiere llamarlos como no humanos en lugar de usar los términos como alien o extraterrestres. Es decir, extraterrestres, aliens, no humanos es lo mismo. Grouch no fue capaz de extender detalles específicos de los sitios por incluir información muy sensible, pero dijo que su esposa y él atestiguaron personalmente y lo describió como algo bastante perturbador. El gobierno, por su parte, juega a desprestigiar y a descalificar, creando polarización entre la gente, y solo aquel que investigue se dará cuenta de lo enmarañado que está el asunto. Ahora no se ridiculiza el fenómeno ovni, ahora se sobreestudia porque ya la información está por todas partes, las pruebas, las evidencias están en todos lados y salen a todas horas. Según mis investigaciones, lo que esos seres quieren es la eternidad, y para acceder a la eternidad solamente puedes llegar a ella a través del alma superior del ser humano. Ellos no tienen esa alma y buscan replicarla mediante su tecnología, con resultados por demás infructuosos, ya que estas cosas jamás serán como Dios, ni mucho menos serán eternas. Ellos crearon las religiones y los sistemas que nos gobiernan y nos tienen aquí en esta granja humana, produciendo miedo, depresión, competencia, todas esas malas vibras, toda esa ansiedad que los alimenta y que los nutre, y mientras cada día lo dejamos pasar como si nada y nos olvidamos de nuestra esencia divina y de nuestra esencia eterna, nos olvidamos de nuestra alma, nuestro vínculo con Dios, ya que se idolatran a ellos mismos y a la tecnología, justo como nosotros ahora lo estamos haciendo. Les agradezco mucho su tiempo, querida audiencia, gracias por escucharme. Recuerda que no necesitas intermediarios entre tú y la verdad, solo escucha tu alma. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente video con ayuda del Creador, porque sin Dios no somos nada.